Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta mañana lluviosa aquí en el Centro Memorial. Sé que han venido porque están resguardados a salvo de la lluvia, que es la razón principal, pero hay otro motivo que no es desdeñable, que es conocer de primera mano la exposición que con acierto ha comisariado Antonio Rivera, al que quiero darle las gracias por su trabajo. Como Centro Memorial, nuestro ámbito de actuación empieza en 1960, pero es evidente que el terrorismo no empezó entonces. El terrorismo es casi tan viejo como la humanidad, y por eso es bueno de vez en cuando poner las luces largas y echar un vistazo más allá de este periodo histórico y eso es lo que hemos querido hacer con esta muestra dedicada a magnicidios, una modalidad específica dentro del terrorismo, y que va a explicar enseguida el comisario. Pero antes quiero dar las gracias a varias entidades que han hecho posible esta muestra. El Museo de Armería de Vitoria, que nos ha prestado el revólver con el que fue asesinado Cánovas del Castillo en Mondragón. El Museo de Historia de Barcelona, que nos ha prestado una Bemba Orsini, que fue utilizada en el atentado contra el Liceo de Barcelona en 1920. Se utilizaron dos bembas, una que estalló y causó 20 muertos y otra que no, y es la que nos han prestado, la que tenemos abajo, vamos a tener durante unas semanas. A la Fundación Sancho el Sabio, que nos ha dejado una colección de ediciones diferentes de Operación Ogro, el libro que relata uno de los magnicidios, que es el asesinato del presidente del gobierno, el almirante Carrero, en 1973, y el Cuerpo Nacional de Policía, que nos ha prestado una pieza singular, que es el fusil con mira telescópica con el que ETA quiso matar al rey Juan Carlos en Mallorca en 1995. Este fusil fue intervenido por los agentes del Grupo Especial de Operaciones, los GEOs, que asaltaron la casa donde estaba el comando de ETA que iba a cometer el atentado. Se lo incautaron y lo custodian ellos en su base de Guadalajara normalmente, y nos lo han prestado para que lo podamos exhibir aquí. Así que, bueno, les vuelvo a dar las gracias y le cedo la palabra a Antonio Rivera para que nos explique el contenido de la exposición, y luego haremos una visita, recorreremos la exposición y ahí nos explicará en directo Antonio las características de la muestra. Florencio, buenos días y muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta presentación. Yo creo que lo primero que tengo que decirles es que esta exposición estaba programada por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo muchos meses antes de que Donald Trump tuviera un atentado fallido para acabar con su vida. Y les aseguro también, de la misma manera, que cuando la factura ya estaba casi al 100% elaborada es cuando conocimos la segunda de las intentonas, lo que nos obligó a modificar el número que tiene asignado de intentos fallidos, en este caso concreto el que fue expresidente de los Estados Unidos. En todo caso, como aquellas famosas palabras del general Franco, como no hay mal que por bien no venga, esto nos ha venido bien para actualizar la importancia que tienen los magnicidios y cómo todavía hoy están a la orden del día y son una cuestión con los que arrancan algunos telediarios, ¿no? Es un asunto importante porque, como decía Florencio, tiene que ver con quizás una de las expresiones más acabadas del terrorismo. Si el terrorismo pretende interrumpir el continuum de la vida ordinaria, incidiendo en la sensibilidad de la sociedad para torcer la voluntad del Estado, pues el objetivo mayor, superlativo, siempre está el atentar contra la personalidad más alta, al objeto de poder tener una consecuencia inmediata en infundir temor, derribar la posición que tiene el Estado en determinado instante, reducir las posiciones de resistencia de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, los magnicidios, que no es otra cosa que atentar contra el que está arriba, normalmente asociado a un término político, al poder político, pero no inevitablemente, el asesinato de John Lennon o el intento de asesinato de
del Papa Juan Pablo II es un magnicidio, efectivamente, ¿no? Bueno, pues ese intento o no de acabar con la vida de una persona que está al frente es lo que identifica precisamente lo que les digo del terrorismo, ¿no? El magnicida, el terrorista que vuelve a caer en acción, tiene por objetivo de interrumpir esa historia y por lo tanto cambiar el sentido de la misma. Esto nos lleva directamente a ver reflexiones interesantes que se suscitan en esta exposición. Una, la relación entre causalidad y casualidad, que está en el meollo de las reflexiones constantes de los historiadores, ¿no? Es decir, hasta qué punto el asesinato de Sarajevo en 1914 contra el heredero al imperio austrohúngaro es el que va a llevar a la Primera Guerra Mundial, o hasta qué punto esto no es más que pues la mecha final, ¿no? El estallido final de una situación estructural que es de verdad lo que explica todo este tipo de cuestiones, ¿no? Esto es un debate muy interesante, además que, como veremos luego en la explicación que probablemente les haré, nos dirige inmediatamente a algo que suele acompañar a todos los magnicidios, los que tienen éxito desde la perspectiva de los victimarios y los que se frustran, que es el argumento de conspiranoico, para dar una explicación a las cortas, ¿no? Es decir, el primer atentado contra Donald Trump, al que me refería hace un momento, se resuelve para el expresidente por 1 centímetro, ¿no? Es decir, bueno, pues esa condición de suerte es lo que determina que las cosas sean de una manera o sean de otra, pero eso no ha evitado en ningún caso que se desate toda una interpretación conspiranoica, en el sentido de pensar que estaba previsto que las cosas ocurrieran cuando ocurrieron, que estaba previsto lo contrario. Esto es muy característico y les haremos alguna muestra de eso. Y este tipo de explicaciones tiene que ver también con algo que asiste al victimario, al magnicida, que es lo que tiene que ver con cómo se resuelven las cosas en la historia, en definitiva, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad para determinar los hechos? El magnicida se inviste de una autoridad, se ve representativo o representante de la voluntad de la comunidad en un determinado momento, de la voluntad de la sociedad. Se ve que es el único que es capaz de hacer lo que los demás o no son capaces o no quieren hacer o tienen miedo a hacer, ¿no? En ese sentido nos remite a otra reflexión muy importante sobre quién decide el curso de las cosas, ¿no? Los historiadores habitualmente solemos señalar que las explicaciones son multicausales, ¿no? Y el curso de las cosas viene determinado por una acumulación de explicaciones, argumentos y causas. Pero sin embargo el magnicida o el conspiranoico piensa que no, que al final es la decisión de un individuo concreto el que pone en marcha toda esa bola de nieve que puede acabar, pues como fue el caso de la Primera Guerra Mundial, en una auténtica guerra, ¿no? De gran tamaño. Otra cosa que hay que decir sobre los magnicidios es que tienen buena prensa. Y el magnicidio desde el principio tiene buena prensa. Buena prensa en el sentido de que, a diferencia de otros tipos de violencia, incluso de violencia política, ustedes habrán leído, pues el alcalde de Zalamea, le habrán recitado más de una vez quién mató al comendador, Fuenteovecina, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, esto se plantea sobre la base de que el poder en las sociedades tradicionales, no en la nuestra, no en las sociedades modernas, pero en las sociedades tradicionales, se soporta en un pacto implícito y los subordinados al mismo. El poderoso lo que puede hacer es proteger a los que están abajo, y los que están abajo trabajan precisamente para mantener que les protege de diversas contingencias. Cuando ese poderoso se convierte en un déspota y actúa mal, hay todo un discurso filosófico que legitima la capacidad que tiene la comunidad para acabar con esa situación, para restituir el bien, por decirlo de alguna manera. Y ahí tenemos pues grandes personajes, a Lisbury, ahí tenemos a Suárez, al padre Mariana, al mismo John Locke, que defendieron precisamente la posibilidad, la capacidad, el derecho, en definitiva, la legitimidad que tienen las comunidades cuando ven frustrada la acción, la autoridad de aquel que, en lugar de ser su protector, acaba siendo, como les digo, su déspota. Y en ese sentido es bueno que exposiciones como esta pues hagan una reflexión en ese sentido para desmontar de alguna manera esa buena prensa que, como les digo, tiene siempre una actuación contra el poderoso. Otra de las cosas que se ha planteado en la exposición es ubicar en su sentido histórico los magnicidios, ¿no? Es proporcionar historicidad, vamos a decirlo así, ¿no? Arrancamos con Julio César, el asesinato a cargo de Bruto, tú también, ¿no? Es decir, bueno, pues el magnicidio tiene una larga historia, pero no estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Es decir, hay
un momento muy largo en el que los magnicidios resuelven las cosas en un plano horizontal, es decir, es una manera de resolver una lucha por el poder en el poder. Bruto representa a ese Senado atemorizado porque Julio César pueda caer en la autocracia. Cuando se asesina a Enrique III, Enrique IV de Francia, se está resolviendo una pugna por el poder. Esto es lo característico de las sociedades tradicionales, porque los de abajo todavía tienen una funcionalidad, una función muy subalterna. Pero, sin embargo, nuestras sociedades modernas empiezan precisamente con magníficos magnicidios, nada menos que con regicidios. Les he puesto 3 de ejemplo. Carlos I en Inglaterra, con la Revolución Gloriosa inglesa en el siglo XVII, Luis XVI perdiendo la cabeza en la guillotina con el inicio de la Revolución Francesa, que de alguna forma da inicio a nuestra manera de contemplar las cosas en las sociedades modernas, y por último, Nicolás II en Ekaterimburgo, en el marco de una revolución, en este caso de orden social, como es la revolución bolchevique. Nuestras sociedades contemporáneas nacen precisamente de magnicidios. ¿Por qué? Porque esos magnicidios se formulan, se establecen sobre la base de una nueva legitimidad del poder que sustituye al anterior. Es muy interesante, el debate que tienen en la Asamblea Francesa para determinar hasta qué punto era lícito que enjuiciaran al rey Luis XVI y que acabaran finalmente condenándole y asesinándole. Ese tiempo hay que verlo así, porque luego tenemos el tiempo, característico de los magnicidios, que es sobre todo el final del XIX y el principio del XX, que es esa primera fase de la que ha llamado Rapoport las oleadas del terrorismo, ¿no? Donde son sobre todo muy significados la acción de los nihilistas rusos y empalman directamente con una cierta que no es toda, una cierta tradición del anarquismo. Y ahí aparecen, pues algunos de los casos más significados y señalados: Alejandro II en Rusia, un par de presidentes de los Estados Unidos, Sadi Carnot, el presidente francés, y por supuesto, por lo menos 2 de los 5 presidentes del gobierno español a los que me voy a referir finalmente, ¿no? Es decir, es importante que lo ubiquemos, porque luego, a la postre, en el siglo XX, el terrorismo magnicida va a ser de nuevo un componente más para resolver las luchas por el poder. Les traigo el ejemplo de Emiliano Zapata, Pancho Villa, ¿no? Es decir, en definitiva, esos asesinatos tienen que ver con esa manera de resolver el poder, y entonces ya se juntan las luchas horizontales y las luchas verticales. Y otra cosa también interesante para señalarles: asociamos habitualmente los magnicidios a Kennedy, al asesinato de Sarajevo, un individuo con una pistola que dispara. Pero el magnicidio se puede llevar a cabo en escenarios y en contextos muy diferentes. El magnicidio puede ser el resultado de la acción de una turba, por ejemplo el caso, acuérdense, de Gaddafi, o el matrimonio Ceausescu. Puede ser el resultado de un juicio más o menos justo. Les he señalado la circunstancia de estos 3 monarcas desde el XVII hasta el siglo XX. Puede ser un coup d'état, ¿no? Un golpe de Estado interno en palacio. Es decir, hay diversas modalidades de crimen en este sentido, y que no debemos abrir un poco las mentes, por decirlo de alguna manera, para interpretar. Y termino, porque no quiero prolongarme, y les voy a contar ahora un poquito más, ya viendo las cosas abajo, ¿no? La exposición, esta exposición nace de alguna manera de una circunstancia singular española, que es un récord del que no nos podemos sentir orgullosos, y es el hecho de que en el corto espacio de un siglo en España fueron asesinados 5 presidentes del gobierno, ¿no? Y estos 5 presidentes del gobierno son los que desde 1870 hasta 1973, Prim, Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero Blanco, van señalando esta continuidad del crimen, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Hemos querido hacer un recordatorio de estas 5 personas, de los contextos en los que se produjeron estos magnicidios, de las explicaciones que se dieron por una y otra parte, las consecuencias que pudieron tener, y también para identificar la tipología, el carácter tan distinto que en cada uno de los 5 atentados consumados van a tener las muestras que aquí les enseñamos. Y terminamos la exposición, como verán, con un recordatorio de que esto no es una cuestión española, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que es una cuestión internacional. Empezábamos hablando de Donald Trump, ¿no? Y les hago un listado, muy, muy, muy largo, pero no exhaustivo. Es decir, están todos los que son, pero son todos los que están, pero no están todos los que, por desgracia, lo han sido, ¿no? Y es una larguísima
lista de magnicidios en la historia, incluso en la historia más reciente, y terminamos incluso con otro listado de magnicidios que conocemos que no se pudieron llevar a cabo porque se vieron en última instancia frustrados, que también es un reconocimiento al hecho de que conocemos solo una pequeña parte de las cosas que acaban ocurriendo, porque por suerte la inmensa mayoría de los magnicidios, igual que la inmensa mayoría de los delitos, se frustran antes de que sean cometidos, pues por la suerte, la impericia de quien lo lleva a cabo o por la acción pues de las fuerzas de seguridad de cada uno de los estados. Esto es básicamente lo que les quiero explicar en esta exposición, y si ahora pues tienen un momento, pues haremos una rápida visita de ello. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Más.